Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a trabajar algunos ejercicios referentes a el tema de la ley de Ohm. Recordar, la ley de Ohm se aplica a los conductores que se conocen como conductores óhmicos. Básicamente pues son conductores o se asocia a los conductores metálicos que tienen un comportamiento muy particular. En esta ocasión lo que vamos a trabajar nosotros va a ser el uso de la formulita de la ley de Ohm a través de ejemplos resueltos. Sin más, vamos a comenzar. Vamos con el primer ejemplo. Dice, cierto foco tiene una resistencia de 260 ohms. Recordar las variables eléctricas básicas, voltaje, resistencia y corriente. El voltaje se mide en volts, voltaje o diferencia potencial o tensión en volts. La resistencia se mide en ohms, cuyo símbolo o unidad es representada por la letra griega omega. Y dice así, un cierto foco tiene una resistencia de 260 ohms cuando se enciende. ¿Cuánta corriente fluirá a través del foco cuando se conecta a 110 volts? Que es un voltaje de operación, que es su voltaje de operación normal, ¿no? Entonces decía yo, estos 260 pues es la resistencia, aquí se sitúa ya la lista de datos. ¿Cuánta corriente fluirá a través del foco cuando se conecta a 110 volts? El voltaje son 110. Entonces dice, la pregunta es ¿cuánta corriente? Entonces de la ley de Ohm, la cual estoy anotando al lado izquierdo, existen múltiples maneras de recordar esto. Seguramente en alguna ocasión podrás ver incluso algún otro video o en algún libro o en algún material que puedas encontrar, ¿por qué no en internet? Hay quien utiliza reglas mnemotécnicas para acordarse de esta. En particular, yo más bien te invito a que lo visualices como cualquier fórmula y que sigas las reglas básicas que nosotros interpretamos para los despejes para poder distinguir qué es la variable, cuál es la variable que necesitamos despejar y seguir las reglas básicas de despeje, ¿no? Ok, entonces, pues bueno, vamos a continuar. Dado que ya tenemos estas dos variables, la pregunta es cuánta corriente y automáticamente la fórmula a aplicar es de manera directa. Dividimos el voltaje, serían 110 volts, entre el total de la resistencia. En esta ocasión nos dice que son 260 ohms. Si nosotros hacemos la operación, vamos a dividir 110 entre 260. 110 entre 260 me queda un valor de 0.42. Recordar, las unidades para la corriente, pues son las unidades de amper, ¿sí? Las unidades de amper, ¿sale? Y esa sería nuestra respuesta a la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué corriente fluye a través del foco? Respuesta 0.42 ohms. Como puedes ver, son sustituciones muy sencillas. Vamos a continuar con un ejemplo más. Dice ejemplo 2. Un calentador eléctrico, pues algo así como el que se muestra en la imagen, utiliza 4.5 amperes cuando se conecta a 120 volts. Determina la resistencia del equipo. Bueno, en esta ocasión, de nueva cuenta, tenemos una corriente 4.5 amperes, tenemos un voltaje 120 volts. La pregunta es la resistencia, no conocemos la resistencia. A partir de nuestra fórmula original, la cual colocaré aquí, I es igual, corriente es igual a voltaje entre resistencia, nosotros podemos despejar la R. Recordar las reglas básicas de despeje, la R está dividiendo, la pasas para acá multiplicando, sería R por I es igual a B. Después, la I que está multiplicando, la mandas dividiendo, entonces sería R es igual a B sobre I. Es algo así como pensar que de la fórmula original, que es esta, mira, como si nada más cambiáramos de lugar la I y la R. Observa esto, si cambiamos de lugar estas dos, obtenemos nuestro despeje del paso final. Por último, vamos a hacer la sustitución de datos. El voltaje en esta ocasión, el problema nos dice que son 120 volts y la corriente también en esta ocasión se nos proporciona como 4.5 amperes. La resistencia, por lo tanto, al hacer nuestra división de 120
volts entre 4.5 amperes, me queda como 26.66. Las unidades, recordar también, en las que se da la resistencia, pues son los ohms, ¿sí? Representados por la letra griega omega. Aquí termina nuestro segundo ejercicio. Como puedes observar, reitero, son despejes relativamente sencillos. La clave es identificar claramente y no confundir la asociación de las unidades con cada una de las letras. Recordar corriente en amperes, voltaje en volts, resistencia en ohms. Y vamos con nuestro último ejemplo. El ejemplo 3 dice, ¿cuál es la caída de potencial a través de una parrilla eléctrica? Cuando ves estas palabras, caída de potencial, no es otra cosa que el voltaje, ¿sí? El voltaje que existe, vamos a llamarlo así, como si pudiéramos visualizar a la corriente que circula, y aquí hay un elemento por el cual pasa la corriente y que de alguna manera es el que consume la energía. ¿Cuál sería el voltaje que existe en el punto antes de que la corriente entre al dispositivo y el voltaje que existe entre esa ubicación y la ubicación una vez que la corriente ha pasado a través del dispositivo? O sea, antes de y después de que ya pasó a través del dispositivo, la caída de potencial o diferencia de potencial. Tal que consume 3.8 amperes, recordar, pues los amperes son la corriente, cuando su resistencia es de 20 ohms. Automáticamente vamos a partir de nuestra fórmula, recordar I es igual a V sobre R, y en esta ocasión, cuando nos preguntan cuál es la caída de potencial, en el fondo nos están preguntando la V. La R que está dividiendo, la mando para acá multiplicando, sería R por I es igual a V. La R, en esta ocasión, son 20 ohms. La corriente, 3.8 amperes. Y el voltaje, en esta ocasión, es la pregunta, ¿no? Entonces, repito, nos están preguntando la V, la R que está dividiendo, pasa multiplicando, R por I es igual, en esta ocasión, a 20, el problema da 20 ohms y una corriente de 3.8. Al multiplicar dichos números, 20 por 3.8, obtenemos un voltaje de 76. ¿Sí? Esto lo voy a poner así como unas rayitas para diferenciar la variable como tal de las unidades, ¿no? La V de la derecha de la V de la izquierda. El voltaje serían 76 volts. Habría una diferencia de potencial o una caída de potencial de 76 volts. Bueno, hicimos en esta ocasión el uso de las tres variables o el despeje, el cálculo de las tres variables eléctricas involucradas en la fórmula. Comenzamos con el cálculo directo de la I, después despejamos por separado, claro está, cada una de las dos restantes para que tú puedas entender cómo se ejecuta el despeje. Espero que sea de utilidad para ti y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.